Estamos hablando de caminatas patrimoniales, históricas, culturales, que quizá es algo que algunas personas todavía no pudieron entender por el significado de la caminata, ¿no? Porque otras caminatas que hemos hecho, cementerio, molino y demás, quedaba claro que era algo histórico, pero en este caso, como está la obra de por medio, algunos pensaron que por ahí tenía que ver con una parte más propia de la obra del río, de la cuestión hidráulica, inundaciones, y todo eso, que si bien son temas que se van a tocar, la caminata tiene un claro sentido histórico patrimonial. Es más que nada eso. Como bien dice Ale, bueno, es una caminata que se va a hacer en 2 turnos. Va a haber una posibilidad de hacerlo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Va a ser exactamente la misma caminata, va a tener algunos pequeños matices, ¿no?, diferentes, pero va a ser la misma caminata en esos dos horarios, y bueno, hay que inscribirse en la página de Descubrí Luján. Es muy fácil, hay que registrarse en la página de Descubrí Luján, hay que ir a la pestaña donde dice beneficios, vas a parques y paseos y ahí te va a aparecer el flyer de la caminata con el contacto para inscribirse. Bueno, porque hay un cupo, no por la cantidad de gente, porque los grupos, cuando se suelen hacer salidas, sobre todo en exterior, ¿no?, en lugares abiertos, cuanto más grande es el número, más difícil por ahí se vuelve que escuche la gente, que vos los veas, que te puedan preguntar, que puedan ver lo que estás mostrando. Entonces, por eso tiene que ver la inscripción y aparte para difundir justamente lo que se está haciendo a través de Descubrí Luján, de la Secretaría de Cultura y Turismo, del municipio en general. Y esta caminata, si bien no forma parte de un ciclo con algo que ya venía de antes, quiero decir, de alguna manera sigue un poco la sintonía de otras caminatas patrimoniales como las que mencionaba, ¿no? La del cementerio, que suele tener una repercusión La del enorme, cementerio, ¿no?, de día y de noche, sobre todo la de noche que tuvimos el último año, en 2023, de unas 200 personas. Y bueno, y en esto somos varias personas, ¿no? Siempre mencionando Secretaría de Cultura y Turismo, municipio en general, ni hablar, bueno, Jesús Binetti, Fede Suárez, que es el gran artífice quizá de esta nueva ola de caminatas patrimoniales que empezó allá por el 2013, 2014. Y bueno, y otra gente que nos ha acompañado, ¿no? Valeria Rodríguez en el cementerio, y bueno, gente que nos acompaña siempre como asistente, gente que nos ayuda a veces también con un poco a acomodar a la gente, por decirlo de alguna manera. No, pasa que no debe ser fácil. Digamos, se te suma un grupo de caminata de 30, 40 personas, hay que llevar 30, 40 personas, que ninguno se disperse, que ninguno se aleje del recorrido. Sí, digo, a ver. Tiene su desafío también. Exactamente, porque, como decía, ¿no?, cuando son espacios abiertos, si estamos hablando por ahí de un lugar que sea abierto, pero que sea en un espacio más bien reducido, es más fácil, en un espacio de a pocos metros cuadrados, ¿no? Pero cuando ya hablamos de caminar, de hacer varias cuadras, de hacer una distancia no tan pequeña, se vuelve difícil, ¿no? Por ejemplo, en el cementerio pasa al haber tanto recoveco, tanta callecita chiquita, sobre todo si es de noche, que la gente siga, que por ahí no se quede viendo, porque también la idea de la caminata es la participación y que la gente se sienta tocada en lo que ve. Entonces por ahí ha pasado que gente vea la tumba de su bisabuelo que no la ve hace 50 años. Y eso también hay que respetarlo y eso también es interesante como parte de la caminata, pero hay que tratar de encuadrarlo un poco para que no se vuelva algo totalmente extenso. Y bueno, hablando propiamente de esta caminata, sí, como decía Ale, tiene que ver con lo que es el río, aprovechando todo el contexto de la obra del río, que es una obra realmente imponente, que si hablamos del espacio ribereño y quizá también lo extendemos a la parte céntrica, podemos decir que es una de las grandes obras de las últimas décadas, del último siglo incluso. El paisaje del río, de alguna manera, que toma su forma hacia la década del 30, no se vio modificado, salvo en pequeñas reformas, hasta la actualidad. Entonces estamos hablando que la ribera que tan recordada, ¿no?, que íbamos nosotros, que venía gente de afuera, que la gente que visita Luján cada varios años se acuerda de esa ribera, de los juegos y todo eso, esa ribera había tomado forma en los años 30 y hasta este año, el año pasado, seguía siendo la misma, pero ya en un estado de abandono, de precariedad, bueno, muy diferente a sus años dorados. Y bueno, la obra que se está haciendo ahora realmente, digo, es una obra imponente que le va a cambiar totalmente la cara y el paisaje y seguramente va a atraer mucha gente a Luján, mucha gente que probablemente dejó de venir a Luján pero que va a regresar aprovechando esta obra. Pero la caminata, además de tocar lo que es la obra propiamente de la actualidad, también va a referirse a cuestiones históricas de Luján vinculadas al río, incluso desde tiempos precolombinos, ¿no? El río Luján es un curso de agua que ha dado vida a una zona, que ya hablamos de poblaciones antes de la conquista española, donde
usaban el río para lavar, usaban el río para tomar agua, tenían sus pequeños asentamientos, estos grupos nómades, a la vera del río. Se han encontrado, incluso los hermanos Ameguino han encontrado en el río y en arroyos de la zona restos de herramientas de piedra, ¿no?, utilizadas por las poblaciones originarias. Y después sí, obviamente la parte de la conquista, ¿no?, que está totalmente ligada a la historia de Luján, a la historia del río. Empezando porque el río se llama Luján por un capitán español fallecido a la vera del río Luján, no acá, sino en la zona más cercana a lo que es Pilar actualmente. Y ese capitán Pedro de Luján es muerto por los querandíes en una de esas primeras incursiones españolas en esta zona, y se le da el nombre al río como justamente Luján. Y después el nombre del río derivaría en el nombre de la Virgen y después derivaría en el nombre del poblado. Entonces todo empieza en el río de alguna manera. El nombre de la Virgen, el nombre original es Purísima Concepción del Río Luján. Entonces ya el nombre del río está atado a la Virgen, y después el poblado obviamente está atado tanto al río como a la Virgen. Así que es algo que ya viene desde el siglo XVI. De ahí lo de columna fundacional de la ciudad del río y el título de viene por ahí, exactamente. Porque no podemos entender Luján sin el río. Yo el otro día hablaba con una periodista, ¿no?, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y le decía que acá en Luján se da un fenómeno que, si bien no es el mismo fenómeno, tiene alguna similitud con el que se da en Buenos Aires respecto al río, ¿no?, que son ciudades que han crecido en torno al río, Buenos Aires con el comercio, sobre todo, desde la época colonial, y Luján, que nació a la vera del río, y sin embargo son ciudades que con el paso de los años han olvidado el río, le dan la espalda al río. Buenos Aires pasa eso, uno va a pasear a Buenos Aires y el paseo en la Costanera o el Río de la Plata no es el atractivo principal. Uno dice voy a San Telmo, voy a Recoleta, voy a La Boca, pero no voy al río. Y antes era el paseo ir al río. Bueno, en Luján pasaba lo mismo. Antes de ir al río era uno de los atractivos junto a la Basílica, al museo y demás. Y por el abandono, por un montón de cuestiones, pasó a ser un espacio que los visitantes no quieren ir y los locales todavía menos. Los locales ya de calle Francia no pasan, y todo lo que está más allá le da lo mismo, ¿no? Prácticamente si está o no está. Porque siempre te echó más que te invitó a esa zona, por lo menos en largos últimos años ya. Sí, de hecho, bueno, siempre se habló de los dos Lujanes, ¿no?, que históricamente ha pasado esto de que hay una separación espacial entre lo que es el Luján de nosotros y el Luján de los de afuera, que es algo que se dio en la práctica, no es que vino alguien que dijo esto es así, sino que la práctica lo fue llevando. Y como dice Ale, ¿no?, con el paso de los años y las condiciones, el abandono, eso se acentuó mucho más. Ahora pasa esto. Yo, por ejemplo, trabajo en la zona de la Ribera, y antes de empezar a trabajar en esa zona, yo a la Ribera iba una vez cada 5 años. Prácticamente no conocía ese lugar. Y eso es lo que le pasa a muchos lujanenses, que creo que va a cambiar con esto de la obra y va a volver a ser esa Ribera donde el visitante, o el lujanense mejor dicho, va a ir como iba hace 30, 40 años atrás. Un lugar de paseo. En vez de ir al Parque San Martín o a la plazoleta a tomar unos mates o pasear en familia, vas a ir a la Ribera, vas a ir a ver cómo está el río, como hace uno cuando va a cualquier lugar con una laguna, con un río, que la Ribera te invita y tenés un espacio lindo para disfrutar en familia. Acá en Luján en los últimos 30 años, la verdad que salías espantado, no, pero bueno. Y lo que vos decías de los parques es interesante, ¿no?, que tenemos el Parque San Martín, la Plazoleta, el Parque Las Heras, que son espacios verdes que se han recuperado, que se han construido y también le dieron una nueva cara, pero después el gran espacio verde, que es el río Luján, es lo que ha quedado por ir rezagado, y vemos que ciudades como Areco, por ejemplo, otras tantas ciudades de la región, tienen el río como su atractivo, que es visitado por locales, por visitantes, que es siempre la postal que sale con campings. Que vos vas a pasar la noche en una cabaña y te despertás y está en el río, y vos decís, esto no es tan complicado de hacer. No. Digo, no precisás. Tenés la fortuna de que en el medio de tu ciudad tenés el río Luján. Y digo, no hay que ser un genio del turismo ni crañar algo tan superlativo. Digo, es cuestión de invertir, de pensarlo, y por suerte Luján lo está haciendo. Me quedé un segundo saco de tema con eso de lo que contaba Ale, lo que decías vos, de esas caminatas en el cementerio de noche. Y recalco el de noche. Es miedoso. Tienen que estar medios locos. No, a ver. De día te la tomo, de día me gustaría sumarme. Hemos hecho en pares, hemos grabado alguna que estuvo muy buena, pero ya de noche, digo. No, el tema es que,
A ver, de noche... ¿Nunca se toparon con nada raro? No, es que de hecho con Fede Suárez, con Jesús, lo primero que aclaramos es eso, porque la gente va, me parece que en una nota que había salido en un diario lo habían recalcado, que era el primer mensaje de la caminata, era esto no es historia de terror, no es nada paranormal, no es nada de misterio, nada de historias raras, esto es historia pura y dura, arquitectura, cultura y demás. Y la gente, la verdad que alguno va pensando que es una cosa medio paranormal, como se hace en otros cementerios, pero ya cuando uno les dice que no, se quedan igual y la disfrutan igualmente. Lo que vos decís, uno antes de ir piensa lo mismo. Yo también pensaba, me va a dar miedo estar acá de noche solo en una zona del cementerio histórica, que poco iluminada, ¿no? Porque la iluminación está más por ahí en la parte más nueva. Bueno, agradecemos a Damián también del cementerio por su apoyo de siempre. Pero pasa que cuando uno está ahí, es tanta la oscuridad que vos no ves nada. Te da más miedo por ahí la penumbra que la oscuridad total. Y cuando vos ves un pasillo totalmente negro, al no ver nada no te genera miedo. Es rara la sensación. Y aparte que estás acompañado de mucha gente también. No, pero eso sí, ya si vas solo, estamos en presencia de... No, nosotros hemos ido antes de la caminata a hacer unas fotografías y ahí éramos 4 o 5 y por ahí sí te da un poco más de miedo, pero no tanto. Después lo que alguna gente pregunta es por qué la hacemos de noche si no es para algo paranormal, porque también eso a veces no queda claro. Claro. Cementerio de noche, algo, claro, se relaciona. ¿Por qué no vas de día? Bueno, tiene cierta lógica que se relacione con algo medio... Pero lo cierto es que no se ve de la misma manera, porque por ejemplo, uno al ir de noche, al tener todo oscuro, uno va iluminando cada una de las cosas que ve. Entonces al iluminar particularmente una bóveda, la resalta mucho más que si estás en el día que ves un mar de bóvedas, de tumbas interesantes. Y después el tema de las tonalidades también es muy diferente. Pasa lo mismo de día. Un día que llovió o está nublado, el mármol tiene una tonalidad totalmente diferente a un día soleado. Entonces eso también juega un poco y después aprovechar también que otros cementerios lo han hecho y bueno, seguir un poco también esa iniciativa, ¿no? Pensando en el recorrido del sábado, sí. Pancho, para que quienes quieran asistir, que pueden anotarse en descubrirluján.ar, no es por una cuestión de que haya que abonar alguna entrada ni nada, sino para tener en cuenta la cantidad de personas que se inscriben. Como bien decís, es libre y gratuito, lo único que hay que hacer es inscribirse a la caminata por esta cuestión de los cupos, de la cantidad de gente, así que cuanto antes hay que inscribirse con el documento de la persona encargada, cuánta gente va y no mucho más. Y bueno, para contar un poquito, ¿cómo es el recorrido, claro, más o menos? Sin adelantar demasiado, bueno, la idea es salir del Parque Ameghino, como bien dice el flyer, precisamente el Museo de la Ciudad, la cúpula, caminar hacia lo que es el Puente Maristas, desde ahí seguimos hasta el Puente Mitre, bueno, y vamos a seguir por un costado de lo que sería la obra hasta el Molino de Cordiviola aproximadamente. Es decir, el recorrido es más o menos entre el Parque Ameghino y el Molino de Cordiviola al lado del Puente Muniz. Primero se va por una de las orillas, todavía el camino no está bien delimitado, se lo vamos a diagramar mañana en base al barro, el clima, otras cuestiones, y se vuelve por el otro lado, por la otra orilla. En kilómetros, bueno, lo que estábamos charlando hace un rato, va a depender mucho de cómo sea exactamente el recorrido, pero pongámosle que serán unas 15 cuadras aproximadamente. Sí, tranqui. Puede ser un poco más. El terreno, pusimos calzado y ropa cómoda porque no estamos hablando por ahí de una caminata acá en el medio del centro, sino que es una caminata que en ciertos momentos capaz que hay que bajar, hay que subir alguna pendiente y eso, bueno, con ropa cómoda siempre es mucho más fácil. Pero es una caminata de dificultad sencilla, no es que vamos a estar escalando, no vamos a saltar paredes. Claro, no. Y después, como decía antes, es histórico, ¿no? Desde la época precolombina, pasando por la época colonial, llegando hasta el Luján ciudad, todos los elementos que tienen que ver con el río, ¿no? Lo que decíamos antes, poblaciones originarias, el nombre del río, la historia de la Virgen, la llegada de la Virgen a Luján, el primer puente de la provincia, el vado del río, la guardia militar, bueno, el Negro Manuel, después la parte de los molinos harineros, la parte de la recreación en la ribera, ¿no? El balneario parque en su momento, el Parque Lama, la playita Elías, todas las menciones que se puedan hacer que vinculen al río con la historia de Luján hasta la actualidad. Sería un pequeño recorrido, pequeño
no es tan pequeño, ¿no? Pero bueno, en el tiempo que tenemos, contar la mayor cantidad de cosas que se pueda. Y siempre invitando a la gente a participar, a contar sus experiencias, ¿no? Generar un ida y vuelta. Claro, gente que te diga, sí, yo acá hace 60 años venía con mi abuelo a comer asado, bueno, esas experiencias que se ven en las caminatas que por ahí uno si no las escucha en otro lado. Ahí teníamos, no sé si el director lo puede poner de vuelta, teníamos la web, Sí. está buena para recorrerla y para hacer un tutorial en vivo de cómo inscribirse. Esa es la página descubrirluján.ar. Sí. Guíanos donde nos tenemos que inscribir. Bueno, primero lo que hay que hacer es registrarse. Bien. Te logueás, te registrás. Allá arriba. Allá Allá arriba. Bien. Te registrás, esos datos, menos de un minuto ya uno está registrado. Es un formulario totalmente sencillo. Sencillo, de hecho no hay que confirmar en el mail ni nada. Y después, cuando uno ya está registrado, arriba le van a aparecer 2 o 3 pestañas. Una de esas pestañas va a decir beneficios y cuando uno la toca va a aparecer parques y paseos. Cuando aprieta parques y paseos le van a aparecer algunas iniciativas culturales y entre ellas está la caminata. Ahí vos buscas el flyer, claro, cliqueás. el flyer, el número de contacto y demás. De todas maneras en las redes... Arriba de todo. Claro, Beneficios. ahí está. Parques y paseos. Que ahí te Ahí pide el Claro, login. te pide registrarte. Bien. Pero bueno, en ese caso te aparecería, en ese momento que yo lo vi, eran 4, 5 o 6, no me acuerdo, imágenes, flyers. Y abajo está el contacto, bueno, y uno se puede registrar para participar de la caminata. Como repetimos, ¿no? El horario es una a las 11 y otra a las 15 horas. Son las 2 caminatas iguales, no es que son 2 recorridos diferentes. Que hay que estar 10 minutitos antes. Sí, más ¿Dónde? o menos. En la cúpula, Museo Bien. de la Ciudad, Parque Ameguino, entre Lavalle y San Martín. Ahí es el punto de encuentro y sí, se suele salir bastante puntual porque por suerte la gente suele ir en horario y bueno, de hecho el cementerio que tuvimos muchísima gente el año pasado, empezamos creo que 10 minutos de retraso con 200 personas, o sea que ya había un gran caudal de gente en momentos anteriores al horario de la cita. Y bueno, así que quedan todos invitados a participar. Es un recorrido nuevo. Nosotros hemos hecho recorridos en el cementerio, hicimos el recorrido a Meguino, en el centro de Luján, hicimos el Molino de Cordillol, hicimos la Plaza Belgrano. El río, en algunas de esas se menciona, incluso se puede transitar brevemente, pero nunca habíamos hecho una caminata propia del río. Así que es un nuevo recorrido histórico-patrimonial y seguramente próximamente vamos a repetir alguno de los otros y quizá también a crear alguno nuevo, ¿no? Que pueda llegar a surgir. Es que son todo un éxito. Digo, la verdad que convocan un número de vecinos muy, muy importante. Les ha pasado, imagino que mucha gente de la ciudad, muchos vecinos lujaenses, pero ¿han tenido participantes de otras ciudades? No es lo más común, porque quizá la caminata al salir sale mucho en redes, pero más en redes locales, y por ahí los horarios que se suelen hacer, que es sábado a la mañana generalmente, hicimos alguna sábado a la noche, por ahí el de afuera no se llega a enterar. Nos ha pasado la vez anterior, ¿no? Que una pareja de Capital, bueno, estaba interesado, cuando les conté en ir a una del sábado de la noche, después les surgió un compromiso familiar y no se pudieron quedar. Pero eventualmente alguno viene, si no recuerdo mal, también alguno que era de acá o que es familiar de alguien de acá, que se sumó a la caminata porque iba su primo, su hermano, no sé. Pero el fuerte es gente de Luján. Y bueno, la idea es que si viene el de afuera, conozca más la ciudad o la conozca de otro punto, que es solamente la zona más reconocida de la plaza. Y si viene el de Luján, bueno, lo mismo, que conozca más en profundidad su ciudad, de lugares que probablemente pasa todo el tiempo, pero que sin embargo no conoce demasiado su historia, ¿no? Y bueno, llevar a la gente un poco a eso. Bien. ¿Y cómo se cranea una de estas caminatas, estas recorridas? ¿Cuánto tiempo le lleva a darle forma a ustedes, los impulsores, los que van delineando todo el tema del recorrido, del contenido? ¿Sale rápido o lleva sus reuniones, su laburito? No, a ver, lleva su tiempo. Pasa que uno ya, como tiene por ahí un conocimiento previo de saber, ¿no?, cuánto se tarda caminar tantas cuadras con un grupo de gente más o menos importante, qué es lo que a la gente le interesa más, en qué se detiene más o menos la gente. Ya con esos elementos uno puede darle forma, pero igualmente es algo que lleva algunas semanas, ¿no? Porque primero hay que pensar bien el recorrido, dónde parar, porque también tenés que parar en lugares que se puede hablar, que no haya mucho ruido.
Claro. Que sean lugares donde haya una amplitud de espacio también para que la gente se pueda posicionar bien y no te quede uno colgado en una baranda porque no escucha, ese tipo de cosas. Pero en realidad lleva una semana. Este recorrido, como es nuevo, quizá todavía estamos dándole forma, ya está casi todo cerrado, los pequeños detalles faltan, pero cuando hablamos recorrido cementerio, por ejemplo, bueno, son cosas que ya se hicieron varias veces, como decía antes, ¿no? Fede Suárez, que es quizá el gran artífice de todo esto, que bueno, él elaboró el modelo, entonces después sí se le van haciendo algunos retoques, porque por ahí vamos viendo que está bueno ir por un lado y no por el otro, pero en general el mapa ya está armado. Pero bueno, son, como digo, ¿no? varios elementos para tener en cuenta. En este caso vamos a pasar, por ejemplo, por zona Puente Mitre, zona Puente Muniz, son dos espacios donde hay mucho tránsito. Entonces, también para la hora de hablar es importante que no estemos pegados a esos lugares, porque si no, no se escucha nada. Con Fede Suárez siempre nos reímos, ¿no? de Puente Muniz, que es un karma, que está todo silencioso y de golpe aparece una autobomba, al rato aparece una camioneta que tiene el caño de escape libre, parece a propósito, o una moto haciendo wheelie, cosas así. El Muniz nos pasó la otra vez que recorrido a Medina de la Noche, también una moto haciendo wheelie, no sé qué haciendo, y un ruido bárbaro, no se escuchaba nada, pero bueno, parte del sonido urbano, ¿no? Del paisaje urbano que tenemos en Luján. Bien. Bueno, interesante, interesante y siempre está bueno que le van dando otra forma, otro sentido, que siguen incursionando en diferentes temáticas, siempre vinculadas a la historia de la ciudad. En un futuro mediano lejano, ¿ya tienen en mente otra o no? ¿Van de a poco? No, a ver, no quiero prometer ni decir nada, afirmar nada, porque la verdad que no tenemos en agenda algo que decimos el 20 de noviembre está esto. Pero bueno, la idea es... No, digo como proyecto, no como algo concreto. Bueno, la del cementerio es quizá, o la de Ameguino también son dos proyectos que siempre están en el tintero para hacerlos. Este tipo de caminatas nosotros lo solemos hacer más en época primaveral o en inicios del verano, ¿no? Por una cuestión del clima y demás. Pero bueno, probablemente para fin de año vamos a tener esto. Y bueno, como digo, siempre es importante resaltar lo de la gente. Hay un gran arquitecto que también hizo grandes trabajos de historia, que se llama Carlos Moreno, muy cercano acá a lo que es el complejo museográfico, y él siempre dice, ¿no? que el patrimonio no es nada sin la gente, y creo que siempre hay que resaltar eso. Yo nunca fui partidario, a pesar de haber estado en la universidad y demás, nunca fui partidario de esto de la historia cerrada, del círculo académico y demás. Para mí, lo que es historia, patrimonio, cultura, tiene que estar entre medio de la gente, porque si no, yo no le veo sentido, no le veo su sustento hablando entre tres personas. Por eso me parece importante la participación, la mirada, la opinión, que la gente cuente sus experiencias, sus anécdotas, sus recuerdos, todo eso que contribuye un poco a seguir reforzando, ¿no? la historia y la divulgación local, y de la historia nacional también, porque siempre por una u otra cuestión terminamos hablando de alguna cuestión no solamente local, sino regional o de Argentina. Todo tiene que ver con todo. Bueno, este sábado entonces, última invitación. Tenés ahí tu cámara para invitar a la gente. Este sábado, este sábado a las 11 horas, la primera de las caminatas. La duración es aproximadamente 1 hora y media, puede ser un poquito más, un poquito menos. Y la segunda caminata, el segundo recorrido, mejor dicho, de la misma caminata, es a las 3 de la tarde. Así que tienen la posibilidad de elegir. Algunos por ahí van a preferir hacerla antes del almuerzo, otros van a preferir hacerla después del almuerzo, ya más en la tarde. Ahora, por suerte, el clima, si está como hoy, el día que seguramente va a estar parecido, es muy agradable para caminar, ¿no? Porque no tenés mucho calor, no tenés mucho frío, no tenés nube, no tenés viento, ni lluvia, así que todo eso contribuye a que sea todo mucho más ameno. Bueno, Pancho, gracias por el rato, por la visita y bueno, que sea con todo el éxito. Bueno, muchas gracias por la invitación acá a todo el equipo y bueno, quedan todos invitados a participar y gracias siempre por apoyar, ¿no? nuestras iniciativas. A veces somos medio insoportables, ¿no? La gente de historia, de patrimonio, pero buscamos lo mejor para la gente. Saben que cuentan con Par TV para todo tipo de difusión. Descubrirluján.ar, allí se registran, beneficios, parques y paseos, buscan la actividad, se inscriben por un tema organizativo. Es totalmente libre y gratuito, no tienen que abonar absolutamente nada por un tema de organización y de cupos limitados. Tienen que registrarse y sumarse a esta salida. Sí, mañana en el marco del ciclo de charlas que se viene llevando adelante en el Museo de la Ciudad con frecuencia mensual, mañana hay una charla
sobre inmigración en Luján. Ayer y hoy de un proceso persistente, así se la titula esta charla, que va a estar encabezada por Mauro Perna, que es un muy estudioso de la inmigración en el partido de Luján. Eso será mañana, a la tardecita, y el sábado... En la cúpula. Sí, señor. En el Y Museo el sábado de la la convocatoria en ese mismo lugar, ahí en el Parque Ameguino, en el edificio de la cúpula, para esta caminata. Bueno, ¿para cuándo algo de los túneles de Luján? ¿O eso es todo un mito? Pregunto así al aire, qué sé yo. ¿Es como un mito de la ciudad? No es una pregunta para cierre esa. No, Y como, no, como la disparador. verdad que no. Como Y disparador. es para media hora, ¿no? Si ustedes me preguntan de manera muy resumida, Tenés 2 minutos. nunca se constató la existencia de túneles coloniales ni no coloniales. Hay diversas estructuras subterráneas que algunas veces se han asimilado a lo que es un túnel, por ejemplo, sótanos que se han desplomado, bodegas, pozos de basura, ese tipo de cosas, pero no se constata nunca la existencia de un túnel, y menos colonial. Y aparte, por una cuestión histórica, es muy poco probable, por lo que era Luján en la época colonial, una pequeña aldea, por una cuestión de recursos y de necesidad, es muy difícil que hayan existido túneles. Nunca lo negamos rotundamente, porque por ahí mañana aparece debajo de la Plaza Belgrano un túnel y nos tenemos que callar. Pero por ahora no ha aparecido nada de eso.